Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Vamos a compartir un tema de la palabra para que nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros, nos examinemos. La palabra tiene la particularidad de escudriñarnos. Y la palabra también tiene una particularidad, como en luz, cuando nosotros nos exponemos a la luz, nos vemos realmente como somos, ¿cierto? Y eso lo hace solo la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir un tema relacionado con el servicio en la casa de Dios y en la obra de Dios de los sacerdotes. Eso es lo que vamos a empezar a considerar. Vamos a empezar a leer el primer texto y vamos a hablar de la doctrina del sacerdocio universal. ¿Qué es la doctrina del sacerdocio universal? Vamos a empezar a considerarlo en Juan capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 4 en adelante. En la casa de Dios, en la iglesia de Dios, hay diferentes edades, diferentes estadios. Tú no le puedes pedir a un corredor amateur, un principiante, que corra una carrera, digámoslo así, de 10 kilómetros. Pero tú sí le puedes pedir a un corredor profesional que corra 10 kilómetros. Al corredor amateur, al inicial, tú le puedes pedir que corra 1 kilómetro. Eso es lo suficiente para que la persona pueda cumplirlo. En nuestra vida como cristianos, de acuerdo a la estatura que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, al entendimiento que el Señor va colocando y vamos abriendo el corazón para recibirlo, de acuerdo a nuestra estatura, a nuestra edad, de acuerdo a eso vamos a dar. Un hermano me decía en algún momento que debemos dar lo mejor, no importa la estatura. De acuerdo a esa estatura, dé lo mejor que tengas. Si tienes una estatura de niño, dé lo mejor que tengas. Si tienes una estatura de joven, dé lo mejor que tengas. Si tienes una estatura de padre, dé lo mejor que tengas, de acuerdo a la estatura. Entonces vamos a considerar este tema entendiendo las estaturas y edades que hay en la iglesia. Amén, hermanos. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la culminación de la revelación de la Biblia. Vamos a leer el versículo 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. 2 puntos. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, mira cómo dice el texto, el testigo fiel. O sea, si hay alguien que dio testimonio fielmente de cómo era el Padre, fue su Hijo. Si hay alguien que no distorsionó el testimonio del Padre, fue el Hijo de Dios. Por eso le dice el testigo fiel. Porque cuando él presentaba el testimonio del Padre, no lo distorsionaba, no le añadía o no le quitaba, presentaba el testimonio fiel del Padre. El primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque él fue el primero en levantarse de los muertos. Pero ojo, antes de Jesucristo se levantaron algunos de la muerte, ¿cierto? Lázaro, la niña, los que resucitó Eliseo, los que resucitó Elías, ¿cierto? Pero fue el primero en levantarse para no volver a morir, con glorificación, ¿cierto? Por eso él es las primicias, el primero que resucitó con cuerpo glorificado y nunca más vuelve a morir. Ese en el sentido es el primero de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó o nos libertó de nuestros pecados y con su sangre, ¿qué hizo? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros, todos los creyentes que hemos creído en Jesucristo como el Señor sobre la faz de la tierra, no importa de qué denominación son, todos los que han creído en Jesucristo han nacido de nuevo, han sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero, son reyes y sacerdotes, como dice el griego más antiguo, un reino sacerdotal. ¿Listo? Recuerde que con la iglesia el Padre consigue lo que quería con Israel.
Éxodo 19 dice, Dios le dice a Israel, ustedes todos me serán una nación ¿de qué? Reyes y sacerdotes. Éxodo 19:6. Cuando Israel peca en relacionado con lo del becerro de oro, entonces ya el Padre ve que Israel, no toda la nación puede ser rey y sacerdote, entonces se aparta una tribu. Entonces ahí es donde sale la tribu de los sacerdotes por medio de Aarón. De los levitas, Aarón, salen los sacerdotes. Ahora, cuando Cristo viene entre nosotros, entre los hombres, camina entre nosotros, cumple la tipología del sacerdocio de Aarón, resucita y ahora está oficiando como sumo sacerdote, pero ya no de Aarón, sino según el orden de Melquisedec en los cielos. ¿Listo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos constituye un reino de sacerdotes. O sea, Él tiene un reino donde todos los creyentes somos sacerdotes. Sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios. ¿Listo? Entonces, esa es la doctrina del sacerdocio universal, que todos los creyentes somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo. ¿Listo? Entonces, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro también va a hablar del sacerdocio universal. Ya lo habló Juan. Entonces vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Lo que vamos a hablar hoy, hermanos, está relacionado con la realidad espiritual de los sacerdotes en la casa de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas. Cualquier persona puede predicar la Biblia. Cualquier persona puede pararse en medio de nosotros y saberse la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. ¿Listo? Pero lo que tiene peso en medio de la casa de Dios es la realidad espiritual. ¿Cuánto se halla de su palabra en nuestra vida? ¿Cuánto se halla de su palabra en nuestra vida? Esa es la realidad espiritual. No que sean solamente palabras, sino que la palabra encuentre una realidad y una sustancia en medio de nosotros. Hablábamos con los hermanos en Sogamoso el fin de semana, que ¿qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Es la única parte de la escritura que nos explican qué es la fe. Es pues la fe lo que le da sustancia, hipóstasis, lo que le da sustancia a lo que nosotros no vemos. Entonces la fe hace que yo pueda palpar, materializar lo que yo no veo. El hermano Ni dice que ahí se puede traducir, como es un gerundio, sustanciando. Entonces la fe sustancia lo que yo no veo. Eso es lo que es la fe, ¿cierto? Y por medio de la fe se empiezan a tocar las realidades espirituales. ¿Sí? Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, o sea, nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Él es la verdadera piedra. Desechada ciertamente por los hombres, primero por los israelitas, ahora por todos los hombres de las naciones que no creen en Él, más para Dios escogida y preciosa, o sea, la piedra. Ahora nos habla a nosotros. Nosotros también, recuerde que ese español que está traducido en Reina y Valera 60 es el español de hace aproximadamente unos 70 años, ¿cierto? Entonces hablaba de vosotros. Nosotros también, toda la iglesia, como piedras vivas, tenemos que hacer algo. Mire el trabajo del Espíritu Santo en nosotros como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. ¿Listo? Como oikos neumáticos. La palabra griega para casa es oikos y la palabra espiritual, que es una de las palabras más preciosas que existen en el Nuevo Testamento, neumático, de donde viene neuma, espíritu. Entonces mire lo que dice, que nosotros como piedras vivas, el Espíritu Santo está haciendo algo. Está edificándonos como una casa espiritual, ¿cierto? Pero sigue diciendo, ¿y cómo qué más tenemos que ser edificados? Y sacerdocio santo. Entonces, hay un doble propósito en el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Edificarnos como una casa espiritual, una casa neumática. ¿Para qué es la casa neumática? Para que habite un huésped espiritual. ¿Sí? Y el huésped espiritual es Dios. Entonces, a medida que esa casa se va ensanchando, el huésped espiritual va teniendo más libertad de moverse y más libertad de expresarse. Pero también, por otro lado, el Espíritu está trabajando para edificar un sacerdocio santo.
una confraternidad de sacerdotes. Recuerden que somos sacerdotes y tenemos que ser edificados como sacerdotes. ¿Para qué? ¿Sigue el texto? Para ofrecer sacrificios neumáticos. ¿Listo? Recuerde que somos una casa neumática para ofrecer sacrificios espirituales, neumáticos. Entonces, a medida que el Señor va edificándonos como casa, también nos va edificando como sacerdotes, para que nosotros, los creyentes, podamos presentar sacrificios espirituales, pero espirituales quiere decir agradables al Señor. Por medio de, termina el texto, Jesucristo. O sea, ese es el puente siempre. Si el Hijo no está involucrado, no tiene valor lo que nosotros hagamos. No importa si tomas un edificio, lo llena de pobres y le das de comer. Si eso no ha hecho por Jesucristo, eso no tiene ningún valor. Con eso no estamos diciendo que no le demos de comer a los pobres, sí. Pero estamos diciendo que lo que tiene valor y tiene peso, cuando estemos delante del Señor, es todo lo que se hizo por medio de Jesucristo. Porque es lo único que el Padre acepta. El Padre no acepta nada de nosotros fuera del Hijo. ¿Listo? Ok. Entonces, estamos siendo edificados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Entonces, somos sacerdocio universal y los sacerdotes, Dios está trabajando para edificarlos como una casa espiritual y como un sacerdocio espiritual. ¿Listo? Sumemos la palabra, vamos a Romanos 7, miremos otro aspecto. Versículo 14. La parte A. Romanos 7, versículo 14. Pablo viene hablando del pecado que moraba en él y nos llega a esta parte que va a ser muy importante que nosotros la entendamos. Porque sabemos que la ley es neumática. Porque sabemos, Pablo está diciendo que la ley es espiritual. Entonces, cuando tú miras la ley es espiritual, la ley no es carnal. La ley es completamente espiritual cuando tú la miras. Cuando tú vas a la ley, cuando tú vas a las escrituras veterotestamentarias, o sea, el Antiguo Testamento, tú puedes tener diferentes tipos de lecturas en la ley. Tú puedes leer la ley en su primera acepción, que es gramático histórico, o sea que lo que sucedió ahí es real, es verídico, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Listo? Pero también tú puedes ver otra cosa cuando la estás leyendo, cristología, ¿cierto? Por ejemplo, recuerda cuando vimos la obra de Cristo en los 7 días de Génesis 1, ¿qué era eso? Cristología. O sea, vimos a Cristo en la ley, pero ¿qué más podemos ver? También vimos la iglesia, eclesiología, porque vemos que Dios está trabajando con los hombres y con la iglesia, ¿cierto? Entonces, en ese trabajo, Cristo trabaja con la iglesia. Pero también podemos tener una lectura que es una lectura escatológica, hablando de los tiempos del fin, ¿cierto? Y también hay otra lectura más que podemos considerar nosotros en la ley, que es espiritual, alegórica. ¿Qué es una lectura alegórica? La lectura alegórica nos la presenta Pablo. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo está hablando en Gálatas de 2 mujeres, Agar y Sara? ¿Y sabe qué dice? Estas mujeres son 2 alegorías. Son una alegoría, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces él está mostrando que una dio hijos para libertad y una dio hijos para esclavitud. Entonces él está tomando 2 mujeres y está aplicándoles una interpretación alegórica, ¿cierto? Y está mostrando aspectos espirituales con 2 mujeres que vivieron geográficamente e históricamente en un momento. Entonces hoy la lectura que vamos a hacer es una lectura alegórica de las escrituras. Entonces recuerde, la ley es espiritual. Toda tiene un sentido histórico gramático, pero recuerde que es espiritual, nos está mostrando y nos está señalando aspectos de Cristo y de nuestra vida como creyentes. 1 Corintios 10 dice que todo lo que se escribió fue como ejemplo para nosotros, ¿sí? Y cuando tú miras la Biblia, por ejemplo, tú miras la vida de Abraham, o miras la vida de Isaac, o miras la vida de Jacob, no difiere mucho de la de nosotros. Cuando tú miras la vida de Jacob y empiezas a comparar la vida con la nuestra antes de ser creyentes, como que hay veces tomábamos por el calcañal, ¿cierto que sí? Como que hay veces que suplantábamos, ¿cierto?
Entonces la experiencia de ellos no es muy diferente a la experiencia nuestra, ¿cierto? Ella sirve para enseñarnos a nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Entonces ya entendiendo esto, que somos sacerdotes y que la ley es espiritual, vamos a ir a Levítico, capítulo 21. Y vamos a mirar los sacerdotes que eran espirituales y los sacerdotes que no eran espirituales. Recuerde, la ley es espiritual. Recuerde, estamos siendo edificados como sacerdocios espirituales. Entonces vamos a mirar una tipología, una alegoría en la Biblia para nosotros ver si nosotros como creyentes todavía estamos en ese grupo, ese tipo de sacerdotes, o ya el Señor hemos dejado que su trabajo nos haya sacado y seamos sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales. Levíticos 21, capítulo del 16. Primero empieza hablando de la santidad de los sumos sacerdotes. Ahora va a llegar a hablar de los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Recuerde, todos somos sacerdotes, todos nosotros. ¿Listo? 21:16. Habló Yahvé a Moisés diciendo, es lo que le dijo. Habla Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Entonces el mandamiento para Aarón era claro. Aarón, cuando haya un hijo tuyo que se encuentre algún defecto en él no puede ofrecer el pan de su Dios. Ahora, ¿cuál es el pan de nuestro Dios? Cristo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es el maná, ¿cierto? El pan de vida. Entonces, recuerde, para ofrecer sacrificios espirituales. Por eso debemos ser edificados como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Si nosotros no somos edificados como sacerdotes, el sacrificio que nosotros vayamos a ofrecer es un sacrificio que Dios no lo acepta porque no es por medio de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, aquí empieza diciéndonos que el sacerdote que tuviese algún defecto no puede ofrecer el pan de su Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver ese algún defecto en el Nuevo Testamento? Habían defectos en los corderos cuando se ofrecían. ¿Ustedes recuerdan? En el cordero de la Pascua debía ser sin defecto, sin mancha. ¿Listo? Y también dice de Noé, capítulo 6, versículo 9, que Noé era varón perfecto en sus generaciones. Tamín era como el cordero pascual, sin defecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo podemos ver nosotros un sacerdote que tenga algún defecto. 1 Corintios 3, versículo 1. Recuerde que este tema lo vamos a entender entendiendo las edades de las iglesias, la edad de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra estatura, de acuerdo a eso damos, ¿sí? 1 Corintios 3:1 y marque Levítico 21 porque ahora va a ser nuestro texto base. De manera que yo, hermanos, dice Pablo a los corintios, eran hermanos, ¿cierto? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, nuevamente, neumáticos, sino como a carnales, sarquicos o sarquinois, como a niños en Cristo. ¿Sabes qué es tener algún defecto? Ser carnal. Eso es un defecto. Un creyente carnal. Y quiero hacer una aclaración. ¿Un creyente nuevo es un creyente carnal? ¿Sí o no? Sí, pero ese es un estadio propio de cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? Pero no nos podemos quedar en ese estadio. ¿Sí? Debe haber un proceso de maduración para no ser más carnales. ¿Ok? Pero un defecto, algún defecto, ahí está hablando, es de creyentes completamente carnales, como a los que Pablo le escribió en su momento. La iglesia en Corinto tenía muchos dones, ¿cierto? Manifestaban muchos dones, pero más sin embargo, Pablo le dice, yo quería escribirles como a neumáticos, quería comunicarles cosas espirituales,
pero no se las puedo decir. Tengo que hablarle como a los niñitos, que ya toca darles leche en vez de darle alimento más sólido, fuerte. Pero como son niños, tome todavía lechecita. Eso es algún defecto, ¿cierto? Por el tiempo, eso lo dice Hebreos 5. Vosotros debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué hace el tiempo? Que el Espíritu Santo vaya forjando la vida de Cristo en nosotros. Entonces vamos cambiando la constitución de carnales ¿a qué? A neumáticos. ¿Sí? O sea, lo normal. Yo sé que de pronto hay veces para nosotros es un poco difícil entender estas cosas, y primeramente para mí. Pero el Espíritu Santo, la normalidad del Espíritu Santo es que seamos espirituales. El Espíritu Santo lo normal es que sea un espíritu espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que va a producir el trabajo del Espíritu Santo, creyentes espirituales. Si no hay creyentes espirituales entre nosotros, no es por Dios, es por nosotros. ¿Listo? Entonces, algún defecto es un creyente completamente entregado a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, ¿sí? Que busca satisfacer siempre sus deseos y no los deseos de Dios. ¿Sí? Porque todavía no ha sido clara la economía de Dios en su corazón. Ahora, vamos a hablar de la perfección, recuerde. Defecto, lo contrario es perfecto. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Todos conocemos el texto, vamos a volverlo a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Insuflada por el aliento de Dios. Todos los santos varones que escribieron, ellos escribieron siendo guiados por el Espíritu de Dios en su interior. Ellos nos dijeron, no, yo como que voy a escribir este libro en estos momentos, que no tengo nada que hacer. No, el Espíritu los impulsa y el Espíritu les inspira lo que ellos tenían que escribir, ¿cierto? Toda la escritura es teoneustos, inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, ¿para qué más? Para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. ¿Todo esto para qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Sí? ¿Para qué sirve la palabra? A fin, va a ser todo esto primero en nosotros. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir. A fin de que todos nosotros, hombre y mujer, seamos perfectos. ¿Qué es esa perfección ahí en lo que estamos hablando? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí la perfección es que todos nosotros estemos preparados siempre para toda buena obra. Pregunta, ¿qué es toda buena obra? Las que dice Pablo. Dios preparó unas obras de antemano desde la eternidad para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, ¿cuándo caminamos en esas obras? Cuando estamos en unión con Cristo. Cuando vivimos en Cristo. Entonces, cuando vivimos en Cristo, estamos en unión con Cristo, no somos carnales, sino espirituales, conocemos la voluntad de nuestro Señor, y entonces cuando caminamos, ¿en qué nos introducimos? En las obras que Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas. ¿Entiendes? Entonces, la perfección es que nosotros podamos entender su voluntad y estar caminando en sus obras. Y siempre estar dispuestos para toda buena obra, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces ya debe tener entendimiento que es toda buena obra. ¿Sí? Amén. Entonces volvamos a Levítico 21 y vamos a empezar a mirar entonces cuáles eran los defectos que tenían los sacerdotes. Y que el Señor nos guarde, hermanos, que no caigamos en ninguno de ellos. Que el Señor nos guarde. El Espíritu está trabajando, confiemos en el trabajo del Espíritu Santo. Levíticos 21. Entonces recuerda, leímos el 17. Habla Aarón, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Va a empezar a explicar cuáles son los defectos. Porque ningún varón
en el cual haya defectos se acercará. Va a empezar a explicar cuáles son los defectos. 1. Varón ciego. Primero, un hijo de Aarón que fuese ciego no se podía acercar a ofrecer el pan de su Dios. ¿Sí? Entonces, recuerda lo que leímos en Romanos 7:14. La ley era espiritual. Y recuerda que vamos a ver alegoría. Entonces, ¿qué significa ser un sacerdote a la luz del Nuevo Testamento? No lo vamos a ver todo, pero algunos aspectos. ¿Qué significa ser un sacerdote ciego a la luz del Nuevo Testamento? Vamos a mirar algunos ejemplos. Segunda de Pedro 8. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 8. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo. Ya le voy a decir qué versículo. A lo que voy a leer desde el 5 porque quiero tomar el contexto. Vosotros también poniendo o añadiendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O 9, esta es la parte donde queremos llegar. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué son estas cosas? Todo lo que acabamos de leer, ¿cierto? Diligencia, fe, virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, amor fraternal, afecto fraternal, amor, todo esto. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es que ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿qué es ser ciego en la economía de Dios? Es una persona que todavía no ha visto claramente lo que Dios ha hecho por él, hermano. ¿Amén? Es un creyente. Era ciego, pues todos éramos ciegos cuando andábamos sin Cristo, porque no podíamos ver los asuntos espirituales, ¿cierto? Cristo viene y nos da luz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se dejan de encontrar las cosas espirituales en nosotros y entonces el Espíritu Santo dice por Pedro, te olvidaste de la purificación de tus pecados, eres como uno que no ve. O sea que eso es un asunto espiritual, eso es un asunto en la mente, hermano. Y por eso, en parte, nosotros participamos del partimiento del pan, para no olvidar la purificación de nuestros pecados. Cada 8 días damos testimonio de lo que Cristo hizo a nuestro favor. El que no tiene estas cosas, o no abundan esas cosas en él, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén, hermanos. Entonces es una condición espiritual. Y en Israel era ciego literalmente. O sea, no veía nada. Pero recuerde que estamos hablando de aspectos espirituales. Sumemos la palabra, vamos a Juan 9, disculpen, versículo 39. Juan 9, y vamos a hablar del caso de un hombre que era ciego de nacimiento. El Señor Jesús lo sana, luego lo llevan ante los sumos sacerdotes, los fariseos, a interrogarlo, que quién lo sanó. Y él decía, no, yo no sé. Me sanó un hombre, que yo era ciego. Me sanó un hombre, no sé quién era, pero me sanó, ¿cierto? Entonces llegamos al versículo 39. Vea lo que vino a hacer el Señor Jesús. Dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Aleluya, nosotros, ¿cierto? Antes no podíamos ver las cosas de Dios, antes no podíamos verlo a Él, solo veíamos todo lo del mundo, ¿cierto? Y los que ven sean, ¿qué? Cegados. ¿Ustedes recuerdan Mateo 7 cuando dice, y tú primero, ¿por qué no miras la viga que está en un ojo para ver la paja de tu hermano? ¿Cierto que sí? La justicia propia, hermano.
La justicia propia hace que nuestros ojos sean cegados, ¿cierto? Y ese era el problema que sucedía con los fariseos. Creían que eran buenos en sí mismos y que no necesitaban de Cristo, porque eran discípulos, entre comillas, de Moisés. Pero un discípulo de Moisés no quiere matar en todo momento, ¿cierto? Entonces, en ellos se encontraba mucho la justicia propia. Que el Señor libre la iglesia de justicia propia, porque la iglesia no tiene ninguna justicia. Cualquier cosa buena que se haya en nosotros no es nuestro, es de Dios, ¿cierto? Que no haya ni siquiera superioridad en ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros se merece nada. Todos nos merecíamos lo mismo, que era la muerte, hermano. Todos nos merecíamos lo mismo, la gehenna de fuego, hasta que vino el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces no hay ninguna virtud en nosotros. Entonces la justicia propia, ¿cierto? Hace ver a las personas que se merecen algo y que son algo. Entonces no les deja ver la viga que hay en ellos. Entonces hay una visión un poco complicada, ¿cierto? Entonces, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bueno, nosotros podemos decir sí. Vamos a ver qué dice el Señor. Sumemos la palabra. Mateo 23, 26. Y mire, le está haciendo la pregunta a los fariseos. Ellos entendieron algo de lo que hablaba Jesús. ¿Será que se refiere a nosotros? Entonces le preguntaron, ¿te refieres a nosotros cuando dice que somos ciegos? ¿Sí? Mateo 23, 26. Fariseo ciego. Entonces la respuesta es afirmativa. Sí. ¿Acaso te refieres a nosotros cuando dice que somos ciegos? Sí. Se refiere a los fariseos cuando le dice que son ciegos. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera quede limpio, fuese limpio. ¿Listo? Entonces, la justicia propia nos hace ver a nosotros completamente mejores y a los demás por debajo de nosotros. ¿Se me entiende? Entonces, la ceguera es un asunto espiritual. Hermano, mire que los fariseos eran conocedores de la ley. No eran ignorantes de la ley. Conocían la ley desde que empezaba hasta que terminaba. Conocían los preceptos de Moisés, ¿cierto? Porque cada ratico llegaban a tentar al Señor con la misma ley. Entonces, mire, veían la Biblia, pero no veían nada, ¿cierto? Y el Señor y Pablo los acusa. Bueno, ustedes cada 8 días leen a Moisés, pero lo leen con un velo puesto en el corazón, en el entendimiento. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es en parte lo que es ser ciego. Fariseo ciego. Lucas 18. Ahora, ¿qué hace? Hay algo que hace. Hay un proceso en la vida del creyente cuando ve. Hay un proceso en la vida de un creyente y un sacerdote espiritual cuando ve las cosas de Dios. Lucas 18, versículo 43. Recuerda, hermano, apenas acabe la reunión podemos al compartir los hermanos que tengan para aportar o para preguntar con toda libertad. Lucas 18, versículo 43. Hablando de los 2 ciegos. ¿Recuerdan? Jesús iba pasando. Un evangelio dice que un ciego fue a donde él. Otro evangelio dice que eran 2 ciegos. Y otro evangelio dice que era Timeo, hijo de Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Recuerdan? Entonces no hay ninguna contradicción porque los críticos de la Biblia utilizan eso para decir que la Biblia se contradice. Pero es sencillo, hermano. El Espíritu Santo colocó en el corazón de un escritor, cuando iban pasando, efectivamente eran 2 ciegos. Los que estaban diciéndole a David, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero otro escritor, otro evangelista, se posa en uno de los 2 ciegos. ¿Sí? Y no escribe del otro, sino de uno. Entonces le dice, uno de los 2 ciegos vino hacia él. Pero otro evangelista da el nombre del ciego que vino, Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo, ¿cierto? Entonces no hay ninguna contradicción. Entonces le dice, cuando vio, verso 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes cuando vemos? 2 cosas. Glorificar a Dios y ¿qué más? Seguirlo. Cuando nosotros vemos, nuestros ojos son abiertos de par en par, no nos queda más que seguir su gloria.
No nos queda más que rendirnos a sus pies y buscarlo, porque hemos visto al más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cierto? Antes no lo veíamos, pero ahora que lo vimos, hemos sido cautivados por él, y entonces ahora queremos glorificarlo, y ¿qué más? Seguirlo. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis acerca de los 144,000? Estos son los que siguen al Cordero por donde va. Amén. Qué precioso, hermano. Volvamos a Levítico 21 y veamos otro aspecto. Ya vimos entonces qué es un sacerdote ciego. En Israel era espiritual, en Israel era literal, ahora es un aspecto espiritual. Porque ningún varón en el cual haya defecto, ya vimos que era en parte defecto, se acercará. Varón ciego, coma, o cojo, o sea, que no puede caminar bien. Eso es lo que es un sacerdote cojo. Ese sacerdote no podía ofrecer sacrificios en la casa de Dios, porque era cojo, ¿cierto? Recuerde que el Señor siempre está presentando realidades espirituales con la ley. ¿Recuerda los animales inmundos? ¿Sí? El Señor estaba mostrando cómo era el hombre natural y carnal, comparándolo con los animales inmundos. ¿Cómo es una jirafa? Erguida, y mira a todo el mundo por debajo, por lo alta que es, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un aspecto de cojo. Efesios 6, versículo 13. Vamos a hablar un momento de la panoplia, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Vamos a leer Efesios 6, versículo 13. No, versículo 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el pectoral, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto que está citando el apóstol Pablo acá, está haciendo alusión a Isaías. Vamos a leer Isaías entonces, ¿qué dice? Porque recuerden que el Nuevo Testamento es una revelación clara de lo que hay en el Antiguo Testamento. Isaías 57. 52:7, sí. 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un sacerdote cojo? No sirve en la casa de Dios para llevar las buenas nuevas, porque con la vida que manifiesta, las personas no le creen las buenas nuevas. ¿Sí me entiendes? Nuestros pies son para llevar el evangelio, nuestros pies son para llevar la palabra. Entonces, cuando hay un sacerdote cojo, está dando a entender que es una persona que su caminar no es un caminar parejo, es un caminar disparejo, ¿cierto? Y se ha dado los pies, con lo que estamos viendo en tipología, para llevar su palabra, para llevar el evangelio, para traer las buenas nuevas de salvación, para alcanzar a otras personas. Volvamos a Levítico 21. Recuerden que estamos viendo alegoría. 21:18. Porque ningún varón en el que haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, y presta atención a esta parte. O mutilado o sobrado. Quiero leer la Biblia textual, veo 2. Dice sobrado. ¿Sí? ¿Dice la Biblia textual ahí sobrado? Deformado. Eso también dice allá, deformado. Listo. Entonces, un sacerdote deformado no puede ofrecer sacrificio al Señor. ¿Listo? Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué es eso. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Recuerde que el trabajo del Espíritu Santo, Génesis 1:26, ¿cuál es? Hagamos al hombre conforme. ¿Conforme a quién? A nuestra imagen. O sea que Dios
está trabajando para dar una forma. Así como cuando moldeó a Adán del polvo de la tierra y le dio una forma, bueno, el Espíritu Santo nos está dando una forma a nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros no disponemos el corazón para el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios se ve deformado. O sea, la forma que Dios quiere dar como que no se encuentra en alguno de nosotros, ¿cierto? Y eso es un sacerdote deformado, que la imagen de Dios como que no se ve clarita, como que sí, como que no, ¿cierto? Entonces aquí dice, no conforméis a este mundo. Entonces, cuando nosotros, presta atención, hermanos, Dios está haciendo un trabajo, ¿cierto? Conformándonos a su imagen. Pero hermano, el diablo está haciendo otro trabajo. ¿Cuál? Conformarnos al siglo presente. Cuando nace una persona, el trabajo del diablo es conformarla a ese siglo. Y la persona que nace se conforma a todo lo que hay en esos momentos en el mundo. Moda, economía, política, se acomoda a todo lo de ese mundo y ya la forma es la forma del mundo. Viste como el mundo, habla como el mundo, ¿cierto? Tiene su forma, pero no es la forma de Dios. Entonces un sacerdote deformado es un sacerdote que no se le ve la forma de Dios. O sea, cuando hablo de forma de Dios, no estoy diciendo que podemos ser Dios. La forma que Dios le está dando. Recuerde que Él es un alfarero y Él está trabajando en la rueda y nosotros somos el barro y Él nos está dando una forma. Y la forma es la imagen del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces cuando nosotros no dejamos que el trabajo de Dios prospere en nuestra vida, deformamos la imagen de Dios. Y eso es un sacerdote deformado. Y se ha conformado más bien a este siglo. Por eso el Espíritu Santo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, metamorfos. O sea, el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo desde el interior, forjando y formando al Hijo de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando ese trabajo se ve, tiene la imagen del Hijo de Dios. Pero cuando no se ve, como que la forma del Hijo de Dios no se ve muy claro en nosotros. Sumemos la palabra a Romanos 8. Versículo 29, todos lo conocemos, ahí atrás. Porque a los que antes conoció o a los que preconoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí ves? Entonces Él nos predestinó en la eternidad, ¿cierto? Para que fuésemos hechos conforme a una imagen. O sea, el propósito nuestro como creyentes es tener una forma, un molde, el molde del Hijo de Dios. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nosotros podemos ver una evidencia, según el texto, de que se encuentra la forma del Hijo de Dios en nosotros? Termine de leerlo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que el Hijo de Dios tenga la preeminencia. Entonces, cuando vemos un creyente y una creyente en el cual el Hijo de Dios tiene la preeminencia en su vida, estamos viendo que es un creyente que es conforme a la imagen de Dios. No es un sacerdote deformado, hermano. ¿Amén? ¿Entendimos ese aspecto? Amén. Volvamos a Levítico, veamos otro aspecto. 21 va a ser nuestro texto base. Entonces ya leímos, porque ningún varón que en el cual haya defectos se acercará a varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que es deformado, ¿cierto? O varón, presta atención, que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Recuerde que ahorita hablamos de un cojo, es diferente. Aquí está hablando de la quebradura de pie o quebradura de mano. Vamos a mirar por tipología. Éxodo 29. Solamente podemos presentar algunos aspectos de esto, hermano. Éxodo 29, versículo 19. Y vamos a tomar la tipología de la consagración de Aarón y sus hijos. Recuerde, ser perfecto, la palabra hace algo, nos redarguye, nos instruye en la justicia, nos enseña, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Listo?
Manos y pies, ¿cierto? No, quebradura de pie y quebradura de manos. Éxodo 29, 19, hablando de la consagración de los hijos de Aarón. Tomará luego otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Colocar las manos sobre la cabeza del carnero era para la identificación de que era uno con el cordero. Y por eso el cordero iba a morir. Porque en tipología mostraba como si hubiera una transferencia de los pecados. ¿Listo? Era uno con el cordero. Entonces el cordero ahora también era pecador y tenía que morir. Y matarás al carnero y tomarás su sangre, presta atención, y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo del dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás sobre ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué significa esto, hermanos? Más adelante muestra que era sangre con aceite. Nuestras manos y nuestros pies, aquí en este caso también los oídos, pero hablando de las manos y de los pies, recuerda, hermano, que la perfección es para que también estemos preparados para toda buena obra. Y nosotros obramos con nuestras manos y oramos con nuestros pies. Recuerde, las manos, con los pies llevamos el evangelio y con nuestras manos obramos en la casa de Dios. Entonces nuestras manos se han consagrado por medio del sacrificio de Cristo para que sean presentados nuestros miembros como sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces un sacerdote que tiene los pies quebrados y las manos quebradas es que no son útiles en la casa de Dios. No tiene ningún servicio en la casa de Dios. No obra en la casa de Dios. ¿Cierto? Y las manos y los pies se le dieron para eso. En Israel literalmente era un sacerdote que tenía quebrado las manos y quebrado los pies. Muchas de esas cosas eran por nacimiento y muchas de esas cosas eran por accidente. ¿Cierto que sí? Entonces un sacerdote que tiene las manos y los pies quebrados no puede ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Porque todo esto que estamos leyendo, ese defecto, recuerde, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Listo? Volvamos a Levítico 21. Nuestro texto base. Otro aspecto. Entonces, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado o deformado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Presta atención. 20. O jorobado. ¿Sí? Ustedes saben que la joroba hace que las personas no puedan estar derechas, sino que por causa de su joroba hace que ellos caminen un poco mirando hacia el suelo, ¿cierto? Entonces vamos a traducir esto en la economía neotestamentaria. ¿Qué es un sacerdote jorobado que no podía ofrecer el pan de su Dios? Colosenses. Colosenses 3, versículo 1. Qué precioso texto. Mira lo que dice, hermano. Qué precioso texto. Colosenses 3, versículo 1. La ley es espiritual, la ley toda nos está enseñando aspectos a nuestra vida en estos momentos, hermano. Por eso dice Pablo que la ley nada es de desecharse, porque toda ella es espiritual, es útil para nosotros. 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, ahora la pregunta que tengo para todos nosotros, ¿hemos resucitado con Cristo? Pues sí, afirmativamente, toda la iglesia ha resucitado con Cristo y en Cristo. Bueno. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el texto, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Entonces, ¿qué es un sacerdote jorobado? Que un sacerdote jorobado pone la mira en las cosas de la tierra. Y un sacerdote espiritual pone la mirada en los cielos porque allí está donde está sentado Cristo. Un sacerdote jorobado es aquel sacerdote que todavía ve por los deleites del mundo. Todavía sus ojos están puestos acá y le fascina todo lo que el mundo ofrece. Y recuerda que hablamos ahorita que hay diferentes edades en la iglesia. Y todavía nosotros somos personas, hermanos, que estamos empezando en Cristo. Y si todavía el mundo a nosotros nos atrae de una manera que nos lleve hacia Él, entonces con esta palabra, con la palabra de Dios, pues le pedimos al Señor, Señor, no quiero ser un sacerdote jorobado, ¿cierto? Si ya somos creyentes de años y todavía miramos todo lo que el mundo ofrece, Señor,
límpiame. Tú dices que hay que hacer morir las cosas carnales por medio del Espíritu. ¿Cierto que sí? ¿Amén? Entonces hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Volvamos a Levítico 21. Y no es jorobado. 20. O jorobado o enano. Enano. Un hermano decía, bueno, este niño que tiene 5 años es muy bonito. Si han pasado 15 años y sigue igual del mismo tamaño, ya no es tan bonito, ¿cierto? Hay un problema, hay una deformidad, hay un problema de crecimiento en esa persona, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, versículo 6. Efectivamente la Escritura sí es espiritual, hermano. Señor nos ayude, hermanos. Ay, Señor. Primera Corintios 3, ¿lo tenemos? Yo planté. O sea, Pablo cuando llegó a Corintios, ¿qué es lo que hizo? Predicó el Evangelio y plantó a Jesucristo. Era la palabra, ¿sí? Él plantó a Cristo en los Corintios. Entonces por eso dice Pablo, yo planté. Versículo que sigue. Apolo regó. Entonces después de Pablo plantar, después de Pablo constituir iglesia, la iglesia en Corintios, Apolos venía. ¿Y qué es lo que hacía Apolos? Con la palabra regaba lo que plantó Pablo. ¿Listo? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos plantó, Pablo plantó, Apolos regó, proveyó de bebida, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué es un sacerdote enano? Que Cristo no ha crecido ni un poquito en él. Sigue igualito como cuando empezó como creyente. La personalidad igualita, hermano, intacta. No se ve un destello de Cristo todavía, ¿cierto? Naturalmente, el texto lo dice, Pablo hace un trabajo, Apolos hace otro trabajo. Pero no le corresponde ni a Apolos ni a Pablo el crecimiento. ¿A quién le corresponde? A Dios, ¿cierto? O sea, el crecimiento lo va a dar Dios, pero de acuerdo a la apertura que haya en cada creyente para que Cristo emerja. Otro texto, Juan 3, versículo 30, el Bautista. Juan 3, versículo 30. Bueno, que dice el Bautista, el primo de Jesús. Es necesario que él crezca, ausano. ¿Qué va a pasar cuando Cristo está creciendo en nuestra vida? El texto lo sigue diciendo. Y yo, entonces cuando Cristo va empezando a crecer, nosotros empezamos a desaparecer. O sea, ya no hay lugar para nosotros, ya todo el lugar lo tiene ¿quién? Cristo. Entonces cuando va creciendo, nosotros vamos inmediatamente, automáticamente, disminuyendo. Aunque él lo está hablando en relación con el ministerio, el Bautista. El Bautista fue encarcelado, ¿cierto? Y él sabía que él tenía que menguar el ministerio de él y Cristo tenía que empezar a manifestarse. Él lo habló, ahora nosotros en nuestra vida espiritual es que él empiece a crecer y cuando él crezca empieza a manifestarse y automáticamente nosotros vamos siendo reducidos a nada, ¿cierto? Porque efectivamente lo que debe imperar y manifestarse no es nosotros, sino Jesucristo el Señor. ¿Amén? Entonces un sacerdote que no puede ofrecer sacrificios espirituales es sacerdote enano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es enano quiere decir que Cristo no ha crecido. Y si Cristo no ha crecido, ¿qué es lo que va a poder ofrecer a Dios? Lo propio de Él. Porque no tiene nada de Cristo. Cristo está, sí, pero Él no toma lo de Cristo y entonces pone lo de Él. ¿No es que es enano? Donde Cristo hubiese crecido, toma lo de Cristo y se lo ofrece al Padre.
Sí, el Padre, por eso el Padre no acepta esos sacrificios de ese tipo de sacerdocio. Volvamos, Levítico 21:20, ya vamos terminando. Y en otro aspecto parecido al que vimos ahorita. Porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará a varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo. Ojos defectuosos. O sea, ve, pero hay un problema con la visión. ¿Sí? Ve borroso. Sí, tiene cataratas. Entonces, yo sé que Cristo me salvó, yo sé lo que me dice la palabra, el Señor me enseña siempre por la palabra, ¿cierto? Pero no hay ninguna realidad de eso. ¿Sí me entiendes? Recuerda al hombre que era ciego, que untó lodo en sus ojos y le dijo, vaya a lavarse al estanque. Fue y se lavó en el estanque, ¿cierto? Cuando ve que le dice, ¿ves? ¿Cómo ves? Entonces él dice, veo los hombres, pero parecen árboles. O sea, ve. Y eso ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, que veamos lo que antes no veíamos, que veíamos la economía de Dios, que viéramos al Hijo de Dios. Ahora lo vemos. Pero ¿qué pasa? Porque hay defecto, vemos, pero ahora ya no vemos tan claramente. Vemos su palabra, sabemos lo que dice, pero todavía no se hay una realidad en nosotros de eso que sabemos que Él me está diciendo y hablando siempre a mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se puede traducir eso? Vamos a Hechos 26, versículo 19, cuando Pablo está dando testimonio de su conversión. Entonces Pablo está hablando su defensa ante Agripa y llegamos al versículo 19. Queremos traerlo para mostrar algo en el aspecto de la nube en el ojo. Pablo está hablando de que cuando iba camino a Damasco, una luz del cielo más brillante que el sol, que era el mediodía, le apareció. Y dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ¿qué es un sacerdote que tiene nube en el ojo? Que ya sabe lo que su Señor le está diciendo, que ya está escuchando las palabras de la boca del Señor, que ya se está acercando a su palabra y está conociendo lo que Dios quiere para su vida, pero no se halla todavía nada de eso en la vida del sacerdote. Por ejemplo, voy a poner un caso, por decirlo así. En Santiago Jacobo dice que la fe sin obra está muerta. O sea, una fe va a producir obra, ¿cierto? Entonces ahí coloca un ejemplo. Tú dices que tienes fe, está bien, y ves a tu hermano aguantando hambre y no eres capaz de darle un plato de comida. ¿Cierto que sí? Entonces, la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Entonces, ese es el ejemplo que queremos colocar, que aunque sabe, y aunque es creyente y ve que lo dice, no se halla ninguna realidad en él. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo un aspecto. Por eso Pablo dice que él no fue rebelde a lo que Dios le mostró, a lo que él vio. Lo que él vio inmediatamente, ¿qué? Salió. Y apenas él vio eso, apenas se cayó su escama, ¿qué dice la Biblia? Inmediatamente empezó a predicar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para eso vivió, hermano. ¿Me entiendes? Entonces que el Señor nos ayude a no ser sacerdotes en los cuales haya nube en nuestro ojo. Pues vamos a Levítico 21, y ya vamos terminando. Levítico 21, versículo 20. Entonces leímos. Porque ningún varón en el cual se haya defecto se acercará. Jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine. Esta no la vamos a considerar porque la tenemos que considerar a la luz de Levítico 13, 14 y 15, que sería la lepra. Cuando una persona en la lepra en Levítico tenía un granito, una mancha, un empeine en su cuerpo, en su carne, tenía que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote minuciosamente miraba si eso era producto, que eso era lepra. ¿Listo? Entonces, ¿qué habla de eso? Cuando hay una manifestación visible es porque hay un problema interno. ¿Listo? Entonces, ahí está hablando de sacerdotes que no han tratado sus pecados. Todavía andan con pecados. Y cuando esos pecados no se tratan, efectivamente sale la mancha, sale el empeine y se vuelve lepra. ¿Listo? Entonces, para sintetizarlo, porque sería largo. Otro. O testículo magullado.
¿Listo? Testículo magullado. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Primera de Juan. Vamos a la primera de Juan. Capítulo 2, versículo 13. Y con este texto es uno de los textos que queremos más hacer énfasis en esta reunión. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo, o estoy escribiendo, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces aquí estamos viendo los tres estadios del creyente. Hijito, el que nace, acaba de nacer. Joven, un creyente que ya tiene tiempo caminando, se ha robustecido en el Señor y ahora vence al maligno. Y viene el último estadio, padre. La diferencia de padre con joven y hijo es que da hijos. Por eso se llama padre, porque tiene hijos. Entonces, uno que tenga un sacerdote, que tenga el testículo magullado, es un sacerdote que no puede ser padre, porque no puede producir hijos. ¿Y eso en qué se traduce? Juan capítulo 15, y este va a ser el texto más clave de lo que vamos a leer. Juan capítulo 15, versículo 4. Y ya vamos terminando, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 4. Un sacerdote con testículos magullados es aquel que no puede ser padre, porque no puede engendrar, porque no puede tener hijos. Juan 14, 4, hablando de el pámpano y la vid y el pámpano. Permaneced en mí. Mire, hermano, el secreto de la vida cristiana es permanecer en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, Cristo nos guarda de nosotros mismos. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, conocemos su voluntad y entonces nos introducimos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, damos fruto. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, no miramos al mundo, lo miramos a Él. El secreto de la vida cristiana es permanecer en Cristo todos los días, cada día, a cada momento. Y permanecer en Cristo es permanecer en todo lo que Cristo ha dispuesto, que se traduce permaneciendo en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así vosotros, así también tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Mucho fruto. O sea, ¿qué es un sacerdote que tiene los testículos magullados? Que no lleva fruto, hermano. Ningún tipo de fruto, porque no lo puede producir. Es infructuoso. Lo que dice Segunda de Pedro 1, 8 y 9. Un sacerdote infructuoso que no se encuentra ningún tipo de fruto de Cristo en esa persona. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús iba a comer en una higuera? Y cuando iba a comer, no halló nada. Y maldijo la higuera, ¿cierto? Lo que tratamos de decir en relación con lo que estamos compartiendo es que la Escritura nos compara como árboles, ¿cierto? En todo momento. Salmo 1, Jeremías 17, Juan 7. Entonces nosotros somos comparados como árboles que estamos sembrados junto a corriente de agua viva. Cuando estamos sembrados junto a corriente de agua viva va a suceder dos cosas. Vamos a crecer para abajo y vamos a crecer para arriba. El crecimiento para abajo es la raíz. ¿Listo? Una raíz fuerte, arraigada. Y el crecimiento para arriba es el árbol más los frutos. Entonces, si no hay fruto, cuando vienen los hermanos ante nosotros a comer algo no encuentran nada, porque no hay nada. ¿Sí me entiendes? No hay ningún fruto de Cristo en nuestra vida. Eso sucede porque no se permanece en Cristo. Porque hay creyentes mentirosos, porque hay creyentes adúlteros, porque hay creyentes fornicarios,
porque hay creyentes que aman al mundo, porque hay creyentes mentirosos, porque hay creyentes que se prefieren a sí mismos en vez de a Cristo. ¿Por qué? Porque no permanece en Cristo, hermano. Eso es un fruto de no permanecer en Cristo. Si se permanece en Cristo, tenemos todo lo contrario, ¿cierto? Si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Entonces, un sacerdote que tiene los testículos magullados es aquel que no engendra, no produce vida, no produce fruto. Porque el fruto efectivamente es ¿qué? La vida. ¿Sí me entiendes? Ay, Dios, ayúdanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer. El que en mí no permanece, mire lo que dice el del pámpano, será echado afuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Ah! Hermano, ¿está hablando de los pámpanos? ¿Está hablando de los pámpanos? ¿Sí? ¿Qué es esto? Lo que habla de los castigos dispensacionales. El asunto es complicado, hermanos. Terminemos entonces Levítico 21 ya. Entonces leímos el último testículo magullado. 21:21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto. ¿Cuál defecto? Todo lo que acabamos de leer. ¿Cómo se traduce en el Nuevo Testamento? Carnales. Se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahvé. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de los muy santos, de las cosas santificadas, podrá comer. Miren la diferencia que hace el Espíritu Santo. Puede comer, pero no puede ofrecer. ¿Cómo se traduce en el Nuevo Testamento? Cristo está en nosotros. ¿Sí? Cristo está en nosotros, ¿cierto? Pero cuando el sacerdote tiene defecto, no puede ofrecer a Cristo, ¿cierto? Porque no hay una apertura para que pueda tomar de lo de Cristo y darlo. Puede comer, pero no puede ofrecer. Hay una restricción para ofrecer. ¿Sí? Come porque Cristo está en nosotros. Pero no se acercará tras el velo, o sea, el lugar más santo. El lugar más santo, donde estaba el arca. El lugar más santo, no podía acercarse ahí. O sea, tocar al Señor. Ni se acercará al altar por cuanto hay en él defecto, para que no profane mi santuario, porque yo soy Yahvé, que el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Amén? Entonces terminemos con Hebreos 7 para mirar entonces un sacerdote espiritual. Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. A todo lo que leímos ahorita en Levítico 21, mancha. Apartado de los pecadores. ¿Sí me entiende? O sea, lo que nos presenta Moisés por Levítico es lo contrario a lo que es Cristo. Y recuerde que la forma de nuestro sacerdocio es la forma de sacerdocio de Cristo, un sacerdocio espiritual. Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Entonces, la palabra es útil para redarguir, para enseñarnos y para instruirnos, hermano. Entonces, con la palabra siempre queremos que nuestra conciencia sea confrontada a la de todos nosotros. No hay uno que más o uno que menos. No podemos decir, no vino este hermano a la reunión y esta era la palabra para él. No, la palabra es para todos nosotros, hermano, ¿cierto? Y podemos examinar nuestra vida como creyente a la luz de la palabra, ¿sí? Y podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia. Señor, si soy un sacerdote enano, pues ayúdame. Si no estoy dando fruto, ayúdame, no quiero. Tú me has dicho algo ya por tu palabra y yo no quiero estar en ese rango. O sea, no quiero hacer parte de ese tipo de sacerdotes. Quiero ser otro sacerdote, un sacerdote de acuerdo al corazón de Dios, hermano. Amén. Entonces que el Señor pues santifique su palabra en nuestros corazones, hermano. Vamos a orar entonces al Señor. Sí. Amén, hermanos.